Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes hasta el momento. Vamos a esperar unos minutitos más, así vemos que vayan llegando. Desde ya muchísimas gracias por sumarse a este encuentro. Es un día, tengo entendido, bastante complicado, ¿no? Justo coincide un partido de la selección, hay como todo un público ahí pendiente de un partido después de tanto encierro y bueno, detrás de toda esa situación excepcional en la que estamos viviendo ahora en plena pandemia, ¿verdad? Eh, bueno, mientras tanto se van sumando, les agradezco por estar, les agradezco por interesarse en esta iniciativa que realmente es la primera vez que planteamos en términos de contenido algo por el estilo. Sabemos que hay como muchísimos desafíos, ¿verdad? Después vamos a hablar un poco de todos los desafíos que nos trae esta iniciativa, ¿no? Por un lado, la brecha digital, o sea, el hecho de que no todos tenemos un celular en condiciones para diseñar, no todos tenemos una computadora, un internet estable, no todos estamos al pendiente o estamos al tanto de todas las novedades que ocurren o tenemos una inserción más o menos directa de determinadas organizaciones. Pero yo creo que hay una cuestión fundamental de poder plantear este tipo de espacios, que es la cultura del encuentro, ¿verdad? Y la pedagogía a partir del encuentro. No entender que en un curso vamos a encontrar todas las herramientas, pero sí vamos a encontrar una comunidad de gente preocupada primero por una situación social, preocupada por un fenómeno y entendiendo la comunicación como un fenómeno social, donde confluyen intereses, donde confluyen distintos lenguajes, plataformas, causas, convicciones, y bueno, y en medio de eso encontrarnos también como compañeros y compañeras de distintos espacios, de distintos sectores, de distintos partidos quizás, pero con un interés común, ¿verdad? Que es realmente proteger una agenda mínima de derechos humanos. Estamos en un escenario donde los derechos humanos están apuntados a avasallarse, donde realmente conquistas del campo popular y social hoy están bajo amenaza, y la amenaza principal empieza desde el lenguaje, desde el discurso, desde la acusación, desde la negación de un fenómeno, y eso realmente nos tiene que preocupar porque evidentemente solos o los espacios fraccionados en la individualidad o en pequeños grupos no pueden hacer quizás frente a toda una maquinaria de privilegios históricos, de acumulación de riquezas, de maquinarias donde realmente las voces funcionan como cámara de ecos. Y nuestro gran desafío es romper el muro. Nuestro gran desafío es salir de ese cerco, de ese sonido que parece que nos escuchamos entre todos nosotros, siempre los mismos, y ver cómo nos encontramos y por qué no pensar ese encuentro de forma amplia, de forma quizás descentralizada, pensándolo desde cómo diseñamos una imagen que sea simpática o cómo armamos un flyer de convocatoria para nuestra organización, cómo pensamos hacer una edición de video, cómo pensamos los contenidos y las particularidades de cada red. Realmente hay tantas cosas que podemos hablar. Nosotros planteamos este encuentro como en 4 jueves, nada más de 2 horas, como para despertar la chispa de la curiosidad. Realmente lo que queremos es que este sea un espacio cada vez más constante y por qué no después continuarlo y tener como una iniciativa donde toquemos conceptos básicos, pero también otro grupo de compañeros y compañeras que quieran aportar desde el pienso en el video, sumar capacidades en video, sumar capacidades en analítica de datos en redes, sumar capacidades en ciberseguridad. Parece algo menor realmente, pero quienes militan y activan por causas sociales diariamente saben que muchas veces defender intereses sociales y populares implica riesgos. No decimos riesgos que sean tremendamente peligrosos, los puede haber y los hay, ¿verdad? O sea, bien lo saben los compañeros campesinos y campesinas del interior, pero hoy también tenemos otras amenazas. Tenemos la amenaza del robo de cuentas, tenemos la amenaza del hackeo, del robo de dispositivos, la necesidad de encriptar ciertos datos. Hace, hace un poco me contaban compañeras de Honduras, hay un caso muy simbólico en Honduras
de cómo la tecnología permitió también, bueno, como también las comunidades y organizaciones, inclusive indígenas en Honduras, tenían que tener medidas de seguridad ante el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? Berta Cáceres es una líder indígena que, de la COPIN, que lo llaman, la organización, que bueno, fue asesinada por en medio de una construcción de una hidroeléctrica en Honduras. El grupo o la empresa detrás, literalmente, a la propia cabecilla de la organización, la mandan a matar. Luego, con una serie de datos, encontraron teléfonos pinchados y demás. Acá sabemos que hace un tiempo hubo ese tipo de tecnología comprada por parte de actores estatales. Pero bueno, en fin, hay millones de cosas para hablar. Yo esto lo estoy poniendo así como tema de conversación. Si se quieren sumar a la conversa, mientras que van llegando, yo le estoy así aceptando a la gente, porque me toca un poco también el hecho de moderar el encuentro, ¿no? Y tratar de que la gente que vaya entrando ahí no tenga problema. Lo que les invito es un poco a presentarse en el chat. A presentarse, hay dos opciones. Pueden presentarse en el chat si es que son tímidos o tímidas. Pueden activar sus cámaras también, no me enojo. Siempre es bueno vernos las caras también y ver quiénes estamos. En serio, no me enojo si prenden las cámaras. Y bueno, vamos, hablemos. Quienes quieran presentarse, adelante, el espacio está abierto. Un poco para presentarse, comentar y qué expectativa tienen para el encuentro. ¿Alguien por ahí? Hola, hola, voy a arrancar yo. Genial. Hola a todos, todas, todes. Soy Walter Morínigo, soy de Encarnación, soy activista por los derechos humanos y me sumé a esta actividad porque es re importante poder por lo menos tener este espacio de diálogo y de compartir experiencia y sobre todo para tener herramientas. Y agregando a lo que vos decís, otra cosa que a mí al menos que me convoca y me trae hoy a este espacio un poco el discurso de odio que se está legitimando a través de las redes sociales por parte de los grupos antiderechos y eso me preocupa muchísimo porque es el fascismo legitimado por ahí en las redes sociales, entonces por eso me sumo también a este espacio. Genial, genial. Muchísimas gracias por sumarte y efectivamente es una preocupación que creo que compartimos muchos de los que estamos acá, si no todos. No sé si alguien más se quiere presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos, a todas? Mi nombre es Paulo Cosetti, soy activista social también, parte de organizaciones sociales también. La verdad que este encuentro es muy importante. Quiero agradecer también de paso a la Fundación Yerovia por brindarnos esta, esta charla, esta capacitación, esta formación, que es muy importante justamente para tener conocimiento de cómo podemos activar en las redes, que hoy es una herramienta fundamental y más en democracia que hoy estamos para justamente en tener esa libertad de expresión que muchos años trataban de censurar a muchas dirigentes políticos, sociales. Bueno, hace poco tuvimos un caso de espionaje, como estuvo comentando también el compañero Leo, que va a disertar sobre este tema. Que bueno, está interesante, yo creo, justamente eso, saber cómo se mueven las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan estas herramientas de comunicación, que justamente es fundamental en estos tiempos de tecnología. Gracias. Genial, Paula. Gracias por sumarte ahí. Ups, se me está yendo la presentación. Bueno, no sé si alguien más quiere presentarse. Les invito en serio a presentarse en el chat porque es importante que nos conozcamos un poco entre quienes están acá. Yo Bueno, les comento. voy a Hola, presentar. ¿quién está ahí? Ah, hola Mirta. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Mirta Rivas, seguramente que muchos ahí ya me conocen, ¿verdad? Una vieja activista, ¿verdad? Pero que ahora quiero utilizar la tecnología para mejorar y llegar a la gente, ¿verdad? Y bueno, yo soy presidenta de la comisión de mi barrio, aquí María Ángela de Barciquillo, y me gusta mucho esta plataforma que están
ustedes ofreciendo es muy útil, muy oportuna, ¿verdad? Porque como dijo el joven Cosetti, cada vez está mucho más agresivo. No sé, el otro compañero también mencionó el ataque, ¿verdad? A la censura y cómo están violentando para silenciarnos, ¿verdad? Las voces, la expresión, la comunicación, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros ante esto nos volvemos más creativos de manera a generar materiales que puedan llegarle a la gente para que esta gente comprenda que nosotros no somos su enemigo, sino al contrario, somos su aliado. Entonces, eso es lo que me mueve a ocupar este espacio. Lo único que siento es que justo coincide el horario con otro taller de filosofía del arte que yo amo muchísimo, ¿verdad? Y que justo se inicia hoy a las 6 de la tarde se inició, pero iba a iniciarse, pero al final empezó a las 6:30 porque habían muchos participantes, entonces es los jueves también y coincide con este horario. Creo que acá nosotros nuestro horario es 6:30 y el de filosofía es a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30. Entonces no sé si yo puedo entrar un chiquito acá, un chiquito allá, o suspendo nomás ya el otro, ¿verdad? Porque me interesa mucho esta plataforma porque me ayuda a comunicarme con la gente. Quiero hacerlo de manera mucho más creativa la forma de comunicarme. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por incluirme en este espacio. Genial, Mirta. Gracias a vos por sumarte. Yo les comento, realmente yo voy a ser bastante flexible para que se puedan sumar, inclusive más tarde. Lo importante es que entiendan que lo que armamos nosotros acá es una plataforma. O sea, quizá tengamos este encuentro todos los jueves a las 6:30. Es importante que estemos. O sea, yo voy a tratar de controlar que por lo menos de 3 de los 4 encuentros puedan estar. Quienes puedan estar, podamos dar una certificación desde la organización. Por lo menos para que tengan un comprobante, ¿verdad? Yo soy un poco anti-titulocracia, ¿verdad? Creo que hay que romper un poco de eso para empezar a despertar convicciones y autogestión realmente con convicciones, pero también entiendo que es importante reconocer el mérito del interés en la formación. Para quienes también están buscando herramientas para sus organizaciones, no se preocupen que vamos a ir profundizando hasta donde podamos en términos de curso, o sea, del encuentro que tenemos 2 horas para los próximos encuentros cada uno, los próximos 3 encuentros, quizás planteemos uno más porque este se pone un poquito cortito, pero vamos a mandar durante la semana, por ejemplo, herramientas para que ya las puedan ir viendo antes del encuentro, para que puedan descargar la aplicación, para que puedan ver cómo funciona o grabar un tutorial de cómo funcionan esas herramientas. Nosotros o personalmente lo que planteamos es que este espacio sea el espacio donde nos saquemos dudas. Este sea el espacio donde pensemos cuál va a ser la mejor herramienta que podamos plantear desde la organización o qué cosas tocar dentro del tema que planteamos, pero durante la semana es importante que se sumen al grupo de Telegram, donde vamos a compartir las herramientas. Entre paréntesis, me dirán, ¿por qué nos tenemos que ir a Telegram? ¿Por qué el grupo se plantea desde Telegram y en WhatsApp está limitado solamente para el envío de mensajes? Les pido, por favor, como que entiendan esta cuestión. En el WhatsApp nosotros estamos teniendo una saturación tremenda de información, todos y todas. La segunda cuestión es la privacidad. En el WhatsApp nosotros no tenemos mucho control de lo que pasa ahí. No tenemos control de lo que sale de ahí. No estamos controlando ni siquiera o pudiendo tener mejores herramientas como para difundir materiales en mejor calidad, establecer mecanismos de voto electrónico. Hoy en Telegram uno puede plantear temas y hacer un voto en online. Signal es bueno para la privacidad, pero no es versátil, o sea, no es tan versátil quizás para un trabajo tan colectivo y es muy limitado todavía en el uso para muchos. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Plantear un poco el uso del Telegram, que ya es un avance, salirnos del WhatsApp y de la plataforma con tremenda vigilancia como es WhatsApp y poder luego obviamente también les invitamos a descargar Signal. Voy a mandarles un instructivo de eso para que puedan hacer la comunicación dentro de sus organizaciones a través de Signal. Es fundamental que lo tengan. Si trabajan o hablan temas importantes, es muy bueno que lo tengan porque inclusive pueden configurar la temporalidad de los mensajes, no se preocupan
bueno, sí, qué pasa, en fin, millones de cuestiones de seguridad que podamos también tocarlas ahí. Ahí estoy leyendo un poco quiénes están acá. Ahí leí el saludo de Hugo, Carlos, Jazmín, María, Molly. Ahí Eliana también nos dice que es de Rotary y quiere informarse un poco, genial. Está Sebastián desde Ciudad del Este, que bueno te haya interesado. Está, bueno, María, adelante, vi que pediste la palabra. Sí. Hola, soy María Guadalupe. Prefiero que me llamen Guadalupe, pero María es mi primer nombre. Yo tengo 16 años y yo pertenezco a la organización Unión Divemi y luchamos por los derechos humanos. Difundimos información por redes y de vez en cuando también organizamos ollas populares. También estoy en la red de organizaciones feministas donde está Cuña Sorora, por ejemplo. Y yo la verdad que las expectativas que tengo de este curso es, el título luego ya te llama mucho la atención, ciberactivismo, porque todo es ahora bastante cibernético, por así decirlo, y cómo las redes sociales influyen en todo. Se puede tener tanta información verás, tanta información falsa también en redes y cómo la gente tiene el pretexto de utilizar sus redes para mensajes de odio, justamente como estaban diciendo, de confundir la libertad de expresión, las opiniones con una persona. Y también aprender mucho y conocernos entre todos para formar una comunidad de ciberactivistas que luchen por los derechos del Paraguay. Gracias. Genial. Muchas gracias, Guada. Qué gusto que te hayas sumado y bueno, esperamos también que podamos ir compartiendo quizás un poco más ahí durante el transcurso del desarrollo de esta actividad. Voy a ver un poco los últimos mensajes y ya ahí leo que está Guillermina, también desde Ciudad del Este, Jazmín de Asunción, bueno, también con una intencionalidad de activar. Ahí también desde Encarnación, Carlos está diciendo, bueno, tiene problemas con el audio y el video. Hugo también comenta que es alumno de la carrera, es alumno de Ciencias Sociales. Ahí voy a ver un poquito. Lo que les pido es que el tema del audio, por si acaso, tener desactivado, ¿verdad? Después está Nayeli y Noami, que preguntó un poco el tema del seminario. Bueno, vamos a entrar un poco al encuentro de hoy. El encuentro de hoy nos plantea una conversación de entrada, va a ser, traté de que sea lo más sintética posible para poder terminar rápido. No vamos a entrar quizás tanto en aspectos técnicos, sino más bien en la delimitación. Yerovia tiene Instagram, ¿sí? Ahí quizás Paulo está por ahí, pueda pasar el Instagram mientras que damos la charla. Está en Instagram, pueden buscar Centro Yerovia. No me acuerdo del... Ahí está. El encuentro de hoy lo planteamos de la siguiente forma y con este tema: democracia y justicia social versus neostronismo, antiderechos e infodemia, la disputa en el plano digital. ¿Por qué planteamos este tema de entrada? Primero, porque hay una sobrevaloración de lo tecnológico, ¿verdad? Hay un tecnosolucionismo que parece que con tecnología vamos a solucionar todos nuestros problemas, cuando en la realidad, en el discurso, en la definición política, en la definición de contenidos, y en la agenda de derechos realmente se están perdiendo muchísimas libertades, que a pesar de que tengamos la mayor tecnología, la tecnología más moderna del mundo, corremos el riesgo de perder libertades y corremos el riesgo de que esas tecnologías funcionen bajo una convicción realmente humana, bajo una convicción al servicio de la ciudadanía, y que realmente eso es un riesgo sobre todo en este momento donde las libertades civiles, políticas, están en una situación de excepción, ¿verdad? Y no es nuevo, ¿verdad? O sea, nosotros venimos ya de una historia donde tenemos todavía una democracia bastante débil, algunos la llaman
una democracia iliberal, una democracia en transición, una pseudo-democracia. Conceptos teóricos hay muchos, pero lo que sabemos concretamente es que tenemos un problema serio para el acceso y el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país. Y eso se lleva al plano digital porque la violencia se lleva al plano digital, porque la impunidad se lleva al plano digital, porque no existe sanción en ese plano y porque realmente las comunidades se van formando, como se forman en la presencialidad, se forman en el plano digital, aún hoy más. Entonces, por eso decíamos, bueno, vamos a poner un poco en explicación dónde estamos parados para empezar después a pensar las herramientas que mejor sean útiles para eso de los distintos espacios. Obviamente estas herramientas pueden ser utilizadas desde organizar una comisión vecinal hasta puede ser organizada para poder plantear temas en agenda, instalar temas en agenda, por ejemplo, problemas vinculados al acceso de derechos, bueno, que sirvan también al fortalecimiento de causas ambientales, de causas feministas, de causas sociales de distintas índoles, pero es importante tener el plano completo. Entonces planteamos esto como una primera conversación. La segunda conversación, que es la próxima, es entrar nada más así mínimamente, porque el tiempo no va a dar mucho, pero bueno, a cómo se forman los memes, la relevancia de los memes, de los videos y las imágenes virales hoy día, que forma gran parte de la instalación de temas sociales. Parece absurdo, ¿verdad? Yo me imagino así la gente que tiene, no sé, una edad mayor a 50, digo, para ser, o no sé, edad, no quiero ser riguroso con las edades porque hay de todo, pero hay brechas, ¿verdad? Cuando realmente antes la disputa se llevaba en la etapa de los medios, y era la principal plataforma de disputa de comunicación, no deja de serlo, quiero aclarar, pero hoy se abre un mundo importante en las redes sociales donde el meme más viral puede instalar una idea de quién es el malo, quién es el bueno, qué es lo malo, qué es lo bueno, y a partir de ahí se comparten culturas, ideas, etc. Después tenemos lo que vamos a hablar un poco ya más a las herramientas, cómo funcionan estas herramientas y qué cosas tener en cuenta al momento de llevarlas a las redes sociales. Y luego al final vamos a hablar un poco de estas cuestiones de cómo organizarnos en equipo, qué plataformas tenemos para poder manejar los contenidos. Ahí María Costa también tira una pregunta antes de comenzar, dice que también llegó como por una invitación y le coincide con las clases, ¿verdad? Por el momento este curso va a estar en este horario. Esta va a ser la primera edición de este curso. Yo estoy seguro que lo vamos a seguir replicando. Pero por el momento, por lo menos por octubre, va a ser de 6:30 a 8:30 todos los jueves. Quizás mantengamos esta fecha ahí, que vamos a confirmar eso, pero, o sea, confirmar que sea los jueves el día de encuentro. Pero vamos a plantear eso, vamos a plantear que tengamos por lo menos otra actividad un fin de semana, ¿no? Así que te agradezco por la sugerencia. Bueno, entrando ya a lo concreto, porque se nos vuela la hora y llega el partido, ¿verdad? Hola. Yo no soy futbolista, claro, no soy futbolero, mejor dicho, futbolista menos. Así que nada, yo comprendo a quienes siguen la afición deportiva, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros, esta es una foto real, paraguaya, agradezco a Fotosiglo por la foto. Estamos en una situación donde la hiperconectividad se trastoca y se cruza con un fenómeno social llamada desigualdad, llamada pobreza, llamada, como le queramos poner, brechas de acceso en términos de derechos a recursos económicos, a millones de cuestiones. Pero concretamente hoy tenemos 1.600.000 personas que están en una situación de pobreza en el país. Y esto era antes de la pandemia. Quiero aclarar, antes de la pandemia ya teníamos 1.600.000 personas en el país y de las cuales 335 están en extrema pobreza, pasando a una situación social. Esa gente vive, come, se reproduce, tiene que vivir, tiene familia, tiene un entorno de desarrollo y forma también opinión. Yo creo que es importante darnos cuenta que partimos de esa realidad, ¿verdad? Y en esta realidad donde la pandemia lo que hace es nos saca, nos priva a muchos y a muchas del acceso a los medios de producción, a los medios
de generación de ingresos. Obviamente tuvimos recortes masivos de trabajo, tuvimos una política económica que fue bastante dura con los sectores más desfavorecidos. Estamos hablando que realmente hay gente que perdió el empleo y hasta el día de hoy no tiene un ingreso. No tenemos problemas serios para contener esa situación económica también. Vimos lo que son las zonas de frontera también, que dependen mucho del turismo, del comercio de zona. Y eso es un problema grave. Es un problema grave porque funciona como una claro, como una ola, y va creciendo en la medida que pasa. Nosotros ya sabíamos que así arrancábamos la pandemia, con esta cifra, y la desigualdad sigue creciendo. Y cada vez que se toca el tema de desigualdad, parece que en redes sociales revienta el tema. Hay gente que se ofende drásticamente, ya lo vimos hoy también, ¿verdad? Cada vez que se habla de desigualdad en el ingreso, cada vez que se habla de tierras ilegales, cada vez que se habla de derechos a los campesinos o recuperación de tierras a comunidades indígenas, parece un escándalo, ¿verdad? Entonces, frente a eso, nosotros nos estamos encontrando que las redes sociales, imagínense, 1.600.000 personas ya lo eran. Pongámosle una cifra que esto subió generosamente a 2 millones de personas. Tenemos 2 millones de personas que van a formar opinión pública en la medida que accedan a esa tecnología, poniendo consignas, visibilizando cuestiones, preocupados también porque no tienen otro canal donde se escuchen sus voces. Eso es importante darnos cuenta. Las redes sociales pueden funcionar como cámaras de eco, pero también pueden ser puentes para visibilizar realidades. Nuestro gran desafío es que las redes sociales no se vuelvan esa cámara de eco donde nos escuchamos, sino donde podemos colaborar, que otros tengan la voz visible y nosotros poder elevar nuestras voces también. En el medio de esto, esta es una cifra, estamos hablando al inicio, creo que era mayo, la generación de esta cifra, donde ya se veía un incremento en el acceso al Internet. Ya teníamos un 69% de la población accediendo, hoy tenemos un 73, casi 74% accediendo. Ahora bien, una cosa es acceder a Internet porque tengo WhatsApp. Otra cosa es acceder a Internet para ver videos, para poder ver qué pasa en los órganos políticos representativos del país, con las organizaciones, informarse, leer los medios. Otra cosa es tener el acceso pleno al Internet y otra cosa es tener nomás Internet. Hoy, en concreto, 50% de los habitantes del país acceden en sus hogares a Internet. O sea, estamos hablando de que el 50% del país es como la que tiene acceso, ¿no? O sea, hay otros 50 que decimos, ¿y cómo se informan? ¿Cómo consumen? Entonces, eso es para pensarlo, ¿no? Porque son experiencias muy distintas. Hace unos días armábamos también con Yerovia unos talleres de líderes locales en el interior del país, en distintas localidades, creo que acá hay algunos que participaron, y los problemas de conectividad son tremendamente graves, tremendamente graves. Estamos hablando de comunidades donde los alumnos de escuela tienen que recorrer 30, 40 kilómetros, 20 kilómetros para ir a un lugar donde tienen sitios estables del Internet. Personas que iban a participar en esos talleres tenían que coordinar previamente irse al centro de la ciudad para poder participar en una videollamada porque en la zona en la que estaban no había conexión. Entonces es importante también entender que en el medio de esto nosotros militamos, activamos dentro de los espacios por una situación donde el Internet sea un derecho humano. O sea, el Internet hoy está reconocido como un derecho humano. Es muy nuevo hablar de eso, pero obviamente la pandemia nos acelera y nos obliga a pensar de que si el Internet es un derecho humano, todo lo que está detrás del Internet tiene que tener una mirada de quiénes acceden, cómo acceden y millones de cosas más. Entonces, ahí también un poco de esas cifras. Casi todos los que acceden hoy acceden prácticamente desde el celular. Muchos acceden desde el celular y algunos de ellos, particularmente el 30%, tienen que comprar datos para poder acceder a Internet. O sea, no hay un acceso constante. Y eso implica una priorización sobre lo que consumen. Imagínense, estamos desde marzo hasta hoy encerrados en las casas muchos y gran parte de ese contenido, un trámite lo tenés que hacer por Internet, la comunicación con tu familia por Internet. Si tenés que hacer una llamada por Zoom,
y tenés que verle la cara a los demás, se te está yendo tu paquete de datos. Y mucha gente ni siquiera tiene, no tiene la plata siquiera, no tiene la infraestructura de la zona por una cuestión de desarrollo. Después tenemos otro problema, ¿verdad? Que es el muro mediático y los intereses corporativos. Esto, cuando hablamos de ciberactivismo, es importante entender, porque los medios, como pueden ser aliados en algún momento para que un tema se evidencie, pueden ser también contraproducentes para que un tema se profundice. Y este es el gran desafío de pensar también los medios digitales y la comunicación digital como un desafío a pensar de que realmente ese muro mediático cerrado, donde la tapa te la pone el medio A, B o C, casi dije el nombre de un medio, entonces hoy se rompe. Hoy se rompe. Y acá vemos clarísimo, todos los medios tienen sus propietarios y todos esos propietarios tienen sus intereses comerciales. Esto no es nuevo, es la historia de la humanidad, ¿verdad? La diferencia acá en este país es que realmente la concentración es tan grande que esos grupos también se mueven de forma corporativa. Hoy en algunos momentos lo vemos con las causas medioambientales, ¿no? Las causas medioambientales, se incendia el país y parece que la culpa la tiene el trabajador que vive allá en un lugar X y había sido que él luego quema 70.000 focos de basura al día, ¿verdad? Pero casualmente los focos de quema están en otros lugares donde hay tierras productivas. Esta es otra discusión. O tenemos el fenómeno, ¿verdad? Donde parece que cada vez que hay una tormenta política, los medios están poniendo otra cuestión en tapa y las redes sociales están explotando, visibilizando otra cuestión. Hay disociaciones cada vez más evidentes entre lo que se habla en comunidad y lo que representan los medios de comunicación. Y ante ese desafío, también nosotros tenemos la obligación de volvernos productores de contenido. Por eso ahí es muy importante el rol que tiene RTV, el rol que tiene EA, son medios alternativos. También tenemos nuevos medios, está el Surtidor como un nuevo medio, está, bueno, hay varios en distintos lugares, pero es importante también buscar las distintas campanas, ¿verdad? No para creer plenamente en todo lo que vemos, sino en contrastar la información y volvernos gente más criteriosa. También quería hacer un poco, esto es un gráfico que lo compartió un amigo anteayer, que me pareció mucho más fuerte, ¿verdad? Porque muchas de las causas sociales, porque hay que decirlo así, y también esto es un posicionamiento, cuando hablamos de causas sociales, cuando hablamos de causas políticas, hablamos que evidentemente todo lo económico es político, y todo está trastocado, o sea, cuando hablamos de por qué tenemos una tensión tremenda con el acuerdo de Escazú, y porque hay sectores que trabajan y generan ingresos dañando el medio ambiente y teniendo que estar detrás de eso más obligados a rendir cuentas. O porque tenemos un problema cuando hablamos de impuestos y porque estamos hablando que Paraguay tiene la tasa impositiva más baja y tenemos sectores que realmente no tienen carga impositiva contra otros sectores que están teniendo que pagar mucho más, ¿verdad? Y casualmente vemos también cómo eso repercute en agendas políticas. Acá vemos este cuadro, ven muchos números, seguramente es un poco desesperante, pero se los explico. Este es un gráfico que analiza la concentración que existe en Paraguay de empresas por rubro y realmente qué nivel de concentración hay. Por ejemplo, en el tema de cervezas en Paraguay, existe casi un monopolio en 4 empresas. 4 empresas manejan y monopolizan la cerveza en Paraguay. Este es así como un fenómeno hoy que probablemente muchos se van a ir a festejar ahí en su casa, a ver partido, etc. Piensen que solamente 4 empresas manejan toda la cerveza que se consume en el país. Entonces imagínense cuando planteemos o se tenga que plantear una discusión sobre cómo proteger los recursos hídricos, cómo proteger el impuesto por el uso de aguas para usos comerciales, hoy que tenemos una escasez tremenda y un río en bajada. ¿Cómo regulamos a las aguateras? ¿Cómo regulamos a las empresas productoras de gaseosas, a las empresas vinculadas a la producción de bebidas alcohólicas? Todas estas discusiones tienen un trastorno, o sea, tienen un trasfondo económico y que están vinculadas a estas desigualdades también representadas en el sector empresarial.
Cuando hablamos de esta concentración en el sector empresarial, hablamos indefectiblemente de una desigualdad y un daño al libre mercado. Atenti, o sea, más allá de la posición política que pueda tener cualquier persona, la concentración y la desvirtuación, digamos, del mercado es una alteración a la libertad de empresa, al libre comercio. Y en la medida que pocas manos tengan eso, imagínense ustedes, no se van a poder poner a competir contra Cervepar, ¿verdad? Así de sencillo el tema. Entonces, ese es un mapa que nos pone que en todos los rubros encontramos una concentración, o en casi todos los rubros encontramos concentraciones que son tremendamente peligrosas y que tenemos que tenerlas en cuenta cuando activamos, intervenimos y hacemos campaña. También no es menor hablar de que tenemos una concentración de tierra. Donde hay tierra, hay personas viviendo. Donde hay personas viviendo, se tiene que pensar qué desarrollo llega ahí. Qué salud hay, si hay puestos de salud, si hay internet, si hay... Efectivamente, quiero hacer una aclaración. Casualmente los lugares con más conflicto de tierra tienen menor conectividad a internet. Eso no es casualidad, ¿verdad? Lo pueden averiguar. Hay una distribución inclusive en el acceso a derechos vinculado a la problemática de la tierra. Entonces, entender que Paraguay es el país más desigual del mundo en concentración de tierras, donde prácticamente el 12%, el 90% de la tierra está en manos de 12.000 propietarios, hace que te vuele la cabeza. Hace que te vuele la cabeza porque en serio estamos en un país feudal, ¿verdad? Nada más para ir entrando a qué tiene que ver esto, ¿verdad? En el 2019 hay un proyecto llamado Yapoli, no sé cómo, que lo que hizo fue hacer una evaluación, una consulta a la ciudadanía de qué pensaba de la democracia paraguaya, ¿verdad? De qué pensaba ante la situación que estamos, porque esto que estoy haciendo es un pantallazo para entender nomás cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Y realmente nos damos cuenta que estamos cansados de una democracia que no está funcionando, y eso es muy peligroso. Porque claro, tenemos una democracia donde al 53% de la población le falta salud en medio de una pandemia. Esto era antes de la pandemia, 53% no tenía salud. 22% de los niños y niñas y adolescentes están desprotegidos. Estamos hablando de problemas que también están muy vinculados a violencia de género, porque a violencia intrafamiliar o a casos de prestación alimentaria, que casualmente las cifras también están muy vinculadas a las percepciones de violencia, ¿verdad? Entonces, hay también un juicio ahí sobre cómo nos sentimos seguros ante la violencia. Hoy la violencia en todas sus formas, digitales, presenciales, estatales, de todo tipo, ¿verdad? Es preocupante. Y entonces, evidentemente, hay solamente 4% de la población, referenciando un meme, el perrito en medio del incendio, diciendo que todo está bien, ¿verdad? Solo un 4% son los perritos en el medio del incendio que dicen, está todo bien, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de ciberactivismo, hablamos que aterrizamos acá. Aterrizamos socialmente en este terreno y decimos, bueno, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando decimos que algo tenemos que hacer y estamos así nosotros ahí con nuestro celular, etcétera, se prende el mundo fuego así, ¿verdad? De un día para el otro había sido, no sé qué, un virus XBZ y cambió todo, ¿verdad? Y cambiaron nuestra forma de las clases y todo, ¿verdad? Entonces ahí, en el medio de esto, la información se volvió viral. La información que ella tenía una lógica viral se vuelve otro virus. No solamente estábamos lidiando con el COVID, sino también estábamos lidiando, ahora tenemos que lidiar contra las fake news, contra el movimiento, contra movimientos de odio, contra la infodemia, contra la desinformación que se vuelve movimiento. Estamos hablando de que en el medio que pasa todo esto, no solamente estamos lidiando con nuestra salud, estamos lidiando con la vida en todas sus expresiones. Estamos hablando que tenemos un movimiento literalmente necropolítico, un movimiento de la muerte, porque estamos hablando de gente que te llama a salir en plena pandemia, no usar tapabocas, estamos hablando de gente que te niega la ciencia, que niega el cambio climático, que niega la medicina, que niega las vacunas, que niega todo, simplemente por una cuestión obviamente, desinformación y articulación política y sobre todo para tensionar agendas, ¿verdad? En el medio de esto,
esta es una definición que no se ve ahí, pero es de Mario Riorda, un asesor comunicacional que cuando le preguntaban este fenómeno de la infodemia, ¿qué es? Él decía que es un serio problema de desinformación porque aumenta, propaga toda la desinformación. O sea, estamos todos pendientes del celular. Vimos que de la noche a la mañana todos empezamos a estar pendientes del celular y todo empieza a correr como muchísimo contenido y no podemos filtrar las cosas. Y a veces un titular que vemos ya nos lleva a tener criterios equivocados. Entonces, la epidemia se vuelve también una epidemia de mala información que lo que termina produciendo es que los datos falsos, errados o maliciosos se propaguen y se vuelvan convicciones en las personas. Y empezás a creer en una fake news. Luego crees en otra fake news. Luego crees otra fake news y después terminás odiando a alguien que vos no sabes ni por qué lo odias, pero vos estás convencido que es la persona que tenés que odiar. Es bien goebbeliano, ¿verdad? O sea, el nazismo en plena guerra, digamos, y en plena época de Hitler, o sea, aplicaba campañas de desinformación masiva. Instalaba mentiras, 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 hasta el punto que alguien se la cree. Y después esa gente que entre los que se la creen se juntan y se reafirman en lo que creen. Y después entre los que se reafirman en lo que creen se van y le dan palo al que no cree en lo que creen ellos, ¿verdad? Eso es jodido, perdón la palabra, pero es muy jodido. Y ante eso decimos, ¿y cómo te organizás vos en tu individualidad cuando corres esos riesgos? Donde la gente no tiene ni siquiera la apertura para el diálogo. Entonces, el diálogo en este momento es una necesidad y es un arma importantísima para entendernos, pero también no negando que detrás de estas polarizaciones hay intereses y hay conflictos. Obviamente, son las personas que están exponiéndose, reproduciendo fake news, los protagonistas del conflicto. Probablemente no. Probablemente son su mamá, son sus tías, son su abuela, son su hermano que le llegó la información en el WhatsApp y te está diciendo, no, pero vos viste, esto es todo bola, ya no hay, la pandemia ya no existe, no sé qué puto. Y es jodidísimo, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, corremos el riesgo de eso. A ver, claro, es muy complicado, es muy complicado. Ahí María cuenta un poquito de una anécdota, pero es complicado porque son gente a las que queremos, ¿verdad? Y ante eso, la respuesta es amor. O sea, la respuesta es tener toda la paciencia del mundo para tratar de crear nuevas experiencias donde nos podamos entender, pero también significa militarle, o sea, significa activar por nuestras verdades, activar por esas verdades en las que nosotros sabemos que toda persona tiene derecho a una vida digna, que tenemos derecho a cuidar el medio ambiente, a tener un ambiente digno, un aire respirable, que realmente, no sé, hay millones, depende de la causa que la activen, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y hay una amenaza real. Esto es un flyer del surtidor, que ellos tienen una sección que se llama La Precisa, que analizan fake news, hacen fact-checking, le llaman en inglés. Les recomiendo, se llama, pueden buscar en Twitter La Precisa, o pueden buscar, sí, en Twitter lo van a encontrar más fácil. La Precisa, ellos cada tanto hacen una verificación de noticias, también hacen un podcast semanal donde agarran ciertas fake news que corren en la semana y dicen, bueno, ¿saben qué? Esto es mentira, y van y buscan la fuente del dato científico o algo para respaldarlo, el dato oficial o lo que sea de donde salga la desinformación, para que realmente, por lo menos colaborar con que esa desinformación no se siga expandiendo. Pero es importante que hagamos ese trabajo de que si tenemos algo en duda, revisemos la fuente, tener mucho cuidado con la cadena de WhatsApp, que seguramente es esa cadena que difunde a alguien de nuestro entorno. Tener cuidado con las imágenes. Hay algo que yo les voy a mostrar, que lo hice en los días pasados en mi propio perfil de Instagram. Algunos de acá fueron testigos, que hice algo que se llama deepfake, que es así un video fake con inteligencia artificial, donde yo supuestamente era Jack Sparrow, ¿verdad? Donde yo era el protagonista de Piratas del Caribe y muchos se creyeron que yo estaba actuando, ¿verdad? Porque la calidad del video con inteligencia artificial vos podés crear una noticia falsa de la nada, ¿verdad?
es súper peligroso. Entonces, hoy las imágenes también son muy trucadas, hoy los videos son trucados, se crean historias a partir de imágenes falsas. Entonces, nosotros, ¿cómo corroboramos eso? Una propia imagen, nosotros podemos buscarla en el buscador de Google y contrastar si alguien ya la publicó. Le pasó al propio Marito hace unos días, Marito publicando la foto, Mario Audo, el presidente de la República, publicando un operativo que no existía, porque era una imagen de otro país. Entonces, cuando las fake news pueden venir del propio Estado paraguayo, del propio gobierno, es mucho más preocupante porque nos implica a nosotros como activistas tener mucho cuidado sobre el criterio político y social que estamos tomando, tener mucho cuidado sobre la información que estamos consumiendo, leer más allá del titular, buscar la intencionalidad detrás de la noticia o buscar a aquellos que realmente tienen un criterio medianamente objetivo, porque es como, o por lo menos tratar de aproximarse a la verdad y tiene un criterio periodístico para cuidarse y bueno, y ver qué artículos pueden tener una mala intención detrás. Porque hoy en las redes sociales no disputamos titulares. Habrán visto, hay una red social que se llama El Amarillista, que lo que hace es justamente eso, bastardea con publicaciones falsas, algo que la gente a veces se lo cree, ¿no? A veces lo comparte creyendo que es real. Entonces crea titulares o contenidos obviamente bien en parodia, como hace Revista Barcelona también en Argentina, poniendo así como provocativamente una noticia que es falsa, ¿verdad? Pero que quién sabe, algunos se la creen. Entonces, corremos el riesgo porque esto manipula emocionalmente a las personas, impulsa un negacionismo a la ciencia, al método científico, y también promueve la intolerancia. Esto es medio fuerte lo que voy a tocar acá y en algún momento quizás lo profundice más, pero no da el tiempo, ¿no? Lo dejé cortito. Esta movida que nosotros estamos viendo en Paraguay no es propia de Paraguay. Esto es muy importante mencionar, porque es muy simpático cuando te dicen, no, esta conspiración del nuevo orden mundial internacional que mete sus garras en Paraguay, no sé qué. Curiosamente, ese mismo discurso viene de afuera. Pueden googlear, yo voy a tratar de ir sistematizando mucha información y tratar de pasarla en la semana para quienes quieran leer ahí en el grupo de Telegram. Pero hay un movimiento global, particularmente con pie en Estados Unidos, que se llaman los QAnon, que están muy vinculados a Donald Trump, ¿verdad? Y estos grupos están vinculados a grupos evangélicos extremistas, están vinculados a las plataformas, entre comillas, pro vida y pro familia, están vinculados a plataformas negacionistas del cambio climático, que lo que hacen es juntan todas las teorías conspirativas que hay y la vuelven una sola teoría, por decirlo así, una sola convicción política, ¿verdad? Agarran toda la teoría, la Tierra es plana, vos venís con nosotros, ¿verdad? Literalmente hay un movimiento terraplanista para quienes no saben. Hay gente que cree que el mundo es plano y que realmente nunca se descubrió que el mundo es redondo, ¿verdad? Entonces, para que sepan nomás, a ese nivel de convicciones se está llegando. Y cuando nosotros hablamos de que ahora instalaron también estos grupos de médicos por la verdad, otros movimientos, etcétera, el término llamado plandemia, cuando plantean este término de plandemia, lo que hacen es volver que el virus no existe, que fue creado en un laboratorio, que realmente nadie se va a morir porque se exponga con el virus, que los tapabocas no funcionan, que las vacunas te quieren insertar un microchip, que vos te puedes curar con un antiparasitario de caballos y vos podés poner activistas que digan que ese antiparasitario o el componente de la lavandina te salvó de una enfermedad, entonces ¿para qué vamos a esperar que los científicos y los médicos hagan su trabajo si vos en tu casa juntando, no sé, tu té y tu yuyo te puedes curar, ¿verdad? Yo insisto, yo valoro muchísimo las prácticas tradicionales, digamos, de cuidados familiares y demás, o inclusive las plantas medicinales que efectivamente existen. Pero cuando estamos hablando de una pandemia global, una enfermedad efectivamente nueva, investigada en todos los países, indiferentemente, con una cooperación y un despliegue internacional tremendo que trasciende todo tipo de intereses,
cuando vos te estás poniendo en una posición así, amigo o amiga, realmente estás poniendo en riesgo la vida de las personas que tenés cerca. Entonces, ante eso también nos encontramos, porque van a ver que lo que hacen es que cuando una agenda se vincula a un interés político, una agenda ambiental, una agenda social, una agenda feminista, la ponen en el mismo colectivo y le dan palos todos en conjunto. Enseguida les voy a mostrar cómo lo hacen eso acá en Paraguay. Entonces, tenemos estas plataformas que aparecen como locales, médicos por la verdad en Paraguay, que en verdad tiene también Médicos por la Verdad Argentina, Médicos por la Verdad de España, Médicos por la Verdad de distintas localidades, y lo que hacen es articulan con plataformas ya preexistentes una movida para incentivar, o sea, alterar la opinión pública. Y empiezan las redes, o sea, muchas veces los espacios sociales no entienden o les cuesta, sobre todo las personas adultas, les cuesta entender lo grave que es que una noticia falsa o un sector esté empezando una campaña por redes. Porque en las redes vos empezás a medir percepciones, encontrás lenguajes, encontrás interacciones. Vos automáticamente validás. Si probablemente ustedes tienen un grupo de amigos, que son 20 amigos, y 5 amigos, le digo, 20, de 20, 5 amigos empezaron a repetir pandemia en los últimos 20 días. Ustedes al día 21 pueden estar repitiendo pandemia, ni siquiera entendiéndolo, diciendo más, y sí, esta pandemia luego es así, ¿verdad? O pandemic, que claro, es este video que estaba corriendo por ahí. Entonces, es muy importante entender que en las redes sociales empieza la mentira y empieza la alteración de nuestras emocionalidades, ¿verdad? Y eso después se convierte, como vemos acá, este fue un video súper viral, que miren, o sea, articula agendas, se mete dentro de plataformas ya preexistentes. Yo tengo un dato, por ejemplo, ahora se hizo una campaña contra el acuerdo de Escazú, y era el mismo grupo que antes estaba contra el pacto migratorio, que lo que estaba tratando era que migrantes del mundo realmente, imagínense, Paraguay tiene el 12% de su población fuera del país, obviamente exiliada por problemas políticos, económicos principalmente, no puede acceder a derechos porque acá hay un grupo de gente que dice no al pacto migratorio, ¿verdad? Entonces, esos mismos grupos que antes tenían una consigna, se alteraron los nombres y ahora se llaman no al acuerdo de Escazú, y antes se llamaban, no sé, por la vida de la familia. Son los mismos grupos que activan en plataformas y concordancia internacional para alterar la opinión pública, y así se articulan con los movimientos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Arranca en las redes sociales, pasa a los medios masivos de comunicación. Acá le quería agregar a un programa que es especialista, no hace falta, ahí en el chat ustedes lo pueden poner, un programa de rating en prime time de televisión abierta, que se encarga de difundir estas mismas fakes que están en redes y las convierten así con discursos de odio, la convierten en algo que la gente adulta decía, yo lo vi en la televisión, y si lo vi en la televisión es porque evidentemente algo hay. Nadie sabe si es verdad o no es verdad, pero algo hay, ¿verdad? Y si algo hay, luego vos para qué te metes, ¿verdad? Era así medio complicado porque el mismo discurso con el cual se perseguía a la gente durante el estronismo, ¿verdad? Y yo la verdad no sé en qué está esa persona, pero yo tengo mis dudas, así que mejor no te acerques nomás a esa persona porque es un peligro, ¿verdad? Cuando el discurso de odio ya no solamente se convierte en un discurso de odio, sino se convierte en un discurso estigmatizador que trasciende una burbuja y plantea un discurso más ampliado, se vuelve un discurso que realmente altera una agenda de derechos, algo que realmente nosotros tenemos que precautelar, que son el derecho a vivir en paz, ¿verdad? Entonces, acá vemos, ¿verdad? O sea, de lo que pasaba a ser una fake, se convierte en medio masivo y pasa a hacerse de movimiento convocando a manifestaciones, ¿verdad? Y vemos ahí tranquilamente cómo se mueve una plataforma internacional. Si ustedes averiguan quién es Chinda Brandolino, quién es Atilio Fariña o Natalia Prego, con googlear sus nombres ya van a descubrir muchas cosas. Así nomás le digo. Y el canal ahí ese de Fernando Ferrer también es muy divertido. Entonces, hay un proceso que toma todas estas causas antiderechos y que se convierte en una plataforma. Esa pandemia, entre paréntesis, es un movimiento de alcance global que tiene una intencionalidad a romper la opinión pública, sesgar el proceso de
de formación de opinión libre en las redes sociales, busca cercenar las redes sociales. Hace unos días hubo una discusión, unas semanas, hubo una discusión muy fuerte entre Twitter y Donald Trump, porque Twitter le banea un tweet a Donald Trump, ¿verdad? O sea, creo que había justamente compartido una fake news o algo por el estilo, y le banean. Entonces se armó toda una discusión sobre qué rol tienen las redes sociales para poder intervenir sobre eso. Lo mismo vimos hace unos días con TikTok. TikTok en la escena de la política global, porque TikTok hoy es la red social por excelencia de miles y millones de jóvenes en todo el mundo, con más de 500 millones de consumidores a nivel mundial. Y sí, no recuerdo, no recuerdo cuál era el tweet. Después lo voy a buscar y lo voy a compartir. Así que si lo encontrás por ahí, lo puedes compartir en el chat. Genial también, ¿verdad? Entonces, lo de TikTok es un fenómeno curioso. TikTok se descubrió al inicio, cuando revienta TikTok, que lo que permitía era que muchísima expresión de distintos tipos, diversidad sexual, feminista, diversidad racial, causas de derechos humanos, pero también así, digo, discurso de odio, humor conservador, no sé, prácticas misóginas vueltas humor, todo eso se fue a TikTok. En TikTok se hablaba de todo. O sea, vos encontrabas en TikTok los pros y los contras y veías toda la expresión depurada con el rostro, con la gestualización, con la movilidad, con los recortes, con el ánimo que le ponía la gente en todo eso. ¿Qué pasa? En algunos países, la derecha, o sea, los sectores más reaccionarios usaron eso para meter agendas peligrosas y crearon influencers y todo. Eso pasó en España también. Pero también pasaba lo contrario. En determinados momentos, la expresividad de cosas tan obvias hacía que sea una plataforma bastante libre. Obviamente eso era una amenaza política. Hay una discusión porque la plataforma se desarrolló en China y porque se desarrolló en China, dice Estados Unidos, no, acá vamos a intervenir y vamos a aniquilar esta red social. Obviamente entre negociaciones van y vienen, ahora consiguieron como dividir las aguas. Creo que Oracle consiguió una licencia y bueno, en fin, esto es un escándalo. ¿Quién maneja los datos? ¿Quién maneja los datos hoy en Internet? Porque en el fondo es quién maneja los datos y a partir de los datos, quién maneja el control de esas comunidades. El control para vender publicidad como el control para poder influenciar en la opinión pública. Es muy complicado, pero eso es otra discusión que es muy larga, hablar sobre la política de datos, sobre cómo realmente hay algo que se llama un capitalismo de plataformas, donde realmente nosotros somos productores de datos para que alguien, realmente, ninguna plataforma es gratuita y alguien realmente está generando ingresos a partir de cada red social. Eso es muy interesante. Hay una saga de libros que se llama Futuros Próximos, La Caja Negra, la editorial La Caja Negra en Argentina, que publica con autores internacionales, sobre realmente cómo toda esta tecnología está alterando todo nuestro modo de vida. Pero bueno, tiene alcances globales y políticos que alteran. Imagínense, nosotros en Paraguay, con nuestras distintas organizaciones, tenemos que estar conscientes de que algo tan grande puede influir en lo pequeño. Porque claro, una fake news alentada por un acuerdo político puede invadir una red social. Y la gente puede creer que la hidroxicloroquina cura el COVID, o un gobernador de Alto Paraná puede comprar 300.000 dosis de ivermectina porque él cree que cura el COVID y porque se sostiene con un médico que es hermano de una congresista acá. En fin, uno puede hacer los lazos de poder también sobre cómo estas fake news tienen vínculos con las empresas farmacéuticas e instalan que había sido, esta era la cura, después ya había sido que ya no era la cura y había sido un error. Entonces ya compramos por si acaso altas dosis que después se vencen, pero ya se hizo el negociado, ¿verdad? Es muy complicado cuando la cultura de la muerte se vuelve negocio y eso también altera la forma en que nos organizamos como comunidad. Entonces, llegué justito con la hora. La pregunta que yo le planteaba era, y la pregunta con la que nosotros nos planteábamos este curso era,
¿Cómo respondemos ante todo este fenómeno acá en Paraguay con nuestras organizaciones, con nuestras debilidades, a veces con equipos de comunicación, a veces sin equipo de comunicación, a veces sin recursos, a veces sin conectividad? ¿Cómo nos planteamos llevar la disputa en el plano digital? ¿Con qué herramientas lo vamos a hacer? ¿Con qué capacidades lo vamos a hacer? Ante eso, la respuesta son ustedes. Y esto quiero ser muy franco. La respuesta somos nosotros. Incluye ahí también, ¿verdad? La respuesta somos nosotros. Somos nosotros porque lo vivimos en carne propia diariamente. Somos nosotros porque tenemos capacidades, aunque sean mínimas. Quizás yo sé hacer una edición de imagen. Quizás otro compañero sabe cómo crear una página en Facebook. Quizás otra compañera sabe cómo hacer un buen TikTok. Quizás otra compañera sabe cómo hacer un análisis de datos. Entonces, acá yo le mostraba, este es un análisis que hice ayer nada más, y se los quiero mostrar. Quiero ver más la reacción acá. No van a entender nada, dirán así que es esta burbuja que parece un cerebro. Esto fue lo que se habló en Twitter en los últimos días sobre Escazú, sin hashtag. Saqué los hashtags porque cada uno se disputaba su hashtag, y yo lo que quería ver era quiénes formaban opinión sobre Escazú como tema de conversación, ¿verdad? Lo que me pareció curioso de este proceso es que realmente hay una opinión pública que se disputa entre gente que tiene poder, gente que tiene realmente plataformas, intereses económicos y políticos, contra científicos y ciudadanía que trata de dar respuesta o tratar de aclarar el panorama. Ahí veo que están haciendo anotaciones en la pantalla, a ver. Y bueno, Hola, sí, quiero preguntarte algo. ¿Se puede preguntar? sí, adelante. Siempre me quise saber, cuando por ejemplo están debatiendo un tema por las redes, ¿verdad? O aclarando algo, respondiendo algo, utilizan arroba tal tema, ¿verdad? Arroba las 3 niñas o las 2 niñas o llámale H el nombre de la causa que se está peleando. Cuando se le pone arroba, ¿por qué se le pone? ¿Es para irse a Twitter, para el tema está en Twitter o qué significa ponerle esa arroba ahí? Te comento, Mirta. Los arroba en Twitter son la identidad de la persona. El arroba es la identidad. Por ejemplo, vos tenés tu nombre, que es Mirta Rivas, pero en Twitter tu nickname, o sea, tu alias, tu apodo, por decirlo así, podría ser Mirta Paraguay. Entonces, el arroba es lo personal y el hashtag es una etiqueta que engloba todo un tema de conversación. Por ejemplo, todos los que estamos, por ejemplo, pongamos una causa. Póngame una causa de ejemplo, unos hashtags de ejemplo ahí, ¿verdad? Todos los que están a favor de una causa tienen un hashtag y todos los que están a favor de otra causa o en contra de esa causa tienen otro hashtag. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí tenemos el aborto legal o Escazú ahora. Los que tienen la posición de Escazú ahora, los que quieran la aprobación, van a tuitear una frase o un contenido con ese hashtag, con esa etiqueta, y lo que va a aparecer es que cuando vos busques en esa red social, sea Twitter, Facebook o Instagram, cuando toques esa etiqueta, vas a ver todo lo que hablaron las personas que hablaron con esa etiqueta, que dieron un comentario a favor de eso. Entonces, por eso siempre hay etiquetas o hashtags que se ponen en disputa, ¿verdad? No sé, claro, ahí está, por ejemplo, con mis hijos no te metas, y por otro lado está, no sé, aborto legal o qué sé yo. Tratan de mezclar los temas y tratan cada sector tener su propio hashtag a instalar. Y eso lo que permite es catalogar los contenidos. Nosotros de esa forma lo que podemos ver es como usuario de la plataforma todo lo que hablaron de un tema y todo lo que hablaron de otro tema. Porque caso contrario, vos podés buscar una palabra clave, vos podés buscar una palabra como yo hice, Escazú, pero voy a encontrar todo lo que se habló de Escazú. Yo, por ejemplo, hice eso. Primero, cuando usé este filtrado, puse Escazú y encontré todo lo que se habló de Escazú en todo el mundo en las últimas semanas, ¿verdad? Yo tuve que agarrar la base de datos, depurar, borrarle todos los vínculos que son, o sea, lo que hacen estas plataformas por proximidad y retweets, generan un criterio
de quiénes, qué cuentas son cercanas entre sí, ¿verdad? Entonces, yo encontré que ya las otras cuentas que había encontrado eran muy lejanas a todas estas cuentas de Paraguay y que este era un foco puntual. O sea, en el mundo, esta semana Paraguay habló de Escazú. Entonces, yo tenía una priorización que solamente determiné segmentar a esos dos grupos grandes, ¿verdad? El grupo verde y el grupo rojo. Y cuando yo me pongo a analizar, y para profundizar un poco en este análisis, yo lo que analicé fue la palabra Escazú y empiezo a encontrar que las personas, probablemente algunos y algunas de ustedes les conocen a las personas que están ahí. No sé, la conocen seguro a Clie Soto, lo conocen a Drunken, conocen, no sé, a Noelia Díaz Esquivel, y bueno, está la cuenta de Amnistía, Diego Correa, Escazú ahora, Escazú Paraguay, curiosamente está BTS Paraguay también. Entonces, Sara Seux, una capísima. Entonces, ¿qué pasa con esto? Imagínense, son personas comunes y corrientes, entre paréntesis. Son personas como vos, como yo, como cualquiera de nosotros, que están teniendo una posibilidad de con su mensaje y con su voz hacerle frente a un José Luis Chilavert. Atenti. O Drunken, un científico ambientalista, creo que él es ingeniero, no sé si es ecologista humano, no sé qué formación tiene, le puede hacer frente a un José Luis Chilavert que está metiendo discurso de odio. Entonces, esto es, enseguida te aclaro eso, Walter. Entonces, cuando veíamos quiénes hablaban esto, encontrábamos a los mismos sectores que hablaban siempre con la agenda antiderechos. A Hugo Vera Ojeda, que es el director de ISOS, a José Ocampos, que es el que coordina el Instituto Republicano de Política Estratégica del Partido Colorado, que reivindica el estronismo y hace un revisionismo histórico del estronismo. Ahí tenemos otras cuentas vinculadas, el Ministerio del Mate, que también difunde fake news, Parlamento Agro, está Milciades Benítez, cuentas que se relacionan, ingeniero agrónomo Luis, genial, cuentas que se relacionan a otras agendas antiderechos que casualmente en este tema vuelven a aparecer como una maquinaria conjunta. Cada vez que nosotros analizamos temas similares encontramos que actúan de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros le tenemos que dar como movimiento social a esto? Nosotros le tenemos que dar más voces. Nosotros necesitamos más Sarita, necesitamos más Drunken, necesitamos más Clie, necesitamos más todos los que están acá también. Necesitamos más Mirta, necesitamos más David, Nayeli, Walter, Noamí, María, Wada, Ángel. Nos necesitamos en las redes hablando. Pero nos necesitamos, Naomi, perdón, nos necesitamos hablando y compartiéndonos entre nosotros, porque ellos entienden muy bien que esa disputa por privilegios, por desigualdades, por no visibilizar a las personas, es un discurso de la negación y de la censura, o sea, le bloquean a la gente, los borran. Y por el otro lado nos tenemos nosotros, ¿verdad? Que nos estamos hablando y tratamos de entender lo que nos pasa alrededor, y esa es la forma que en las redes también se manifiesta. Imagínense una persona que no está siguiendo este tema, entra a las redes sociales, busca en este momento Escazú y va a encontrar una conversación así súper dispersa. Un sector está usando las mismas palabras y articulándose con una maquinaria que todos los días instala un tema. Y el otro sector, que somos nosotros y que tenemos una agenda de derecho, estamos a veces dispersos y no podemos articular recursos. Entonces, con este grafo, más o menos la invitación que yo quería hacerles en este curso era, primero, a dimensionar que estamos en medio de esto, porque es una disputa que trasciende los instrumentos políticos que ya tenemos hoy. Esta disputa de Twitter no es una disputa que se pueda canalizar nada más con una discusión parlamentaria o una discusión de los espacios partidarios. Hay que hacerle a esas actividades. Yo no les niego esa discusión y creo que todos tenemos que activar de alguna forma en un espacio político. Pero tenemos que entender que esa formación de opinión por una agenda de derechos es una tarea de todos y todas. Ahí un poco, a ver, estoy leyendo los tweets que están diciendo. A ver, la tendencia de Twitter son por la cantidad de usuarios que tuitean sobre la cantidad de veces que se escribe el hashtag. Te comento cómo funciona esto. La relación que yo hago, lo hago sobre los tweets y los retweets. Vos tuiteas un tema, pero cada retweet se contabiliza independientemente
y cada retweet genera un lazo de relación de poder, o sea, de compartir, mejor dicho. Entonces, ¿qué hace este grafo? Este grafo alimenta y agranda las cuentas que hicieron el tweet y después va mostrando todas las cuentas que fueron retuiteadas en diferentes dimensiones o distintos tamaños. Entonces está la más chiquitita, que es quizás una cuenta que hizo un tweet, o sea, un retweet o un tweet, y después están todas las cuentas que fueron, aparte de generar el tweet, retuitearon el contenido. A ver, estoy siguiendo un poquito la conversación. Creo que es por la cantidad de veces que se escribe el hashtag. Claro, es tanto por lo que se escribe, por lo que se comparte. Sí, Mircea Benítez, evidentemente, Agroparlamento Vocal de PQ, sí, es uno de los ideólogos ahí de la agenda de PQ, pero es asesor. ¿Esa es información pública, David, o es algo que van? No, lo pueden buscar, ni siquiera él en Twitter, creo. Pueden googlearlo a Mircea Benítez. Realmente es una vergüenza, inclusive atacó en algún momento las investigaciones de CONACYT, que justamente desnudan muchísimo de las problemáticas de este país. La catedral no se toca porque está por el IRPEC. Sí, efectivamente, fueron los mismos que se fueron a hacer después un show ahí. A ver, José Campos no solamente está en el IRPE, es docente en la Facultad de Derecho UNA, fue mi profesor y les cuento por experiencia que es un tipo peligroso. Quiero preguntarle a Leo qué opina del documental El dilema de las redes sociales como elemento para conocer. Yo creo que estos documentales son buenos, por favor véanlo. Les recomiendo ese documental El dilema de las redes sociales. Para muchos va a ser muy nuevo eso, o sea, les va a sorprender. Yo les recomiendo verlo, en serio. Después, hay otro documental que no está en Netflix y no está en otras plataformas, lo van a tener que buscar en internet, que se llama Cyberwar. Les voy a escribir así. Que habla, es una producción de Vice, un medio americano, creo. Y lo que hace, habla un poco de las problemáticas de este mundo virtual, ¿verdad? Y cómo realmente se están llevando disputas súper complicadas. Habla de las fake news, habla de los hackeos, habla de los discursos de odio, de la desinformación, habla de los boicots a infraestructuras del Estado, inclusive ataques a redes eléctricas que se pueden dar por hackeos informáticos. Porque el ciberactivismo, tenemos que entender que no es solamente un ciberactivismo digital. El ciberactivismo altera estructuras presenciales. O sea, hay ciberactivistas que intervienen directamente para, no sé, un poco el fenómeno anónimo en su momento, ¿verdad? O sea, estamos hablando de otras dimensiones y otras cuestiones que tienen muchísimas presiones, como, no sé, en algunos países apuntaban a boicotear cosas, ¿verdad? Es medio complicado. Yo realmente creo que hay niveles, lo que primero tenemos que entender es saber qué marco de derecho estamos cuidando, ¿verdad? Yo por eso arranqué por ahí, pero les recomiendo, busquen Cyberwar, está El Dilema, después hay otro que era de Cambridge, del fenómeno de Cambridge Analytics también, era un documental. Ahí pueden compartir también sus arrobas, yo les comparto el mío también. Pueden compartir ahí y nos seguimos también. Así nos leemos. Pero bueno, durante el transcurso del curso también nos podemos compartir materiales. Pero justamente por eso es importante que nos encontremos en Telegram. Les invito a descargarse Telegram a quienes no lo estén usando. Primero porque nos va a ayudar a ordenarnos y a poder seguirnos solamente en esa red social, algunos que no la utilicen. Y por otro lado vamos a poder ver otras funcionalidades y movernos mejor por ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Pueden activar sus micrófonos o pueden dejar ahí en el chat. Me gusta eso, hagamos fuerzas cibernéticas. Así es. Nos necesitamos. Súper claro todo. Qué bueno que les gustó, qué bueno que se hayan podido sumar.
Gracias a ustedes por estar. Para mí es así un logro personal, una felicidad tremenda poder estar y hacer esta actividad. Les juro, hace años venimos activando en comunicación, con experiencia, inclusive en tiempo de la facultad, y no podíamos hacer este encuentro, así que me pone muy feliz. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Seguimos la conversación por el Telegram. Chau, chau y disfruten el partido. A ver, hay otra serie, la película Heartthread, genial, genial. Compartila, Jonathan, también ahí en el Telegram. Chau, Paz, chau, David, chau, María, chau, Sebastián, chau, chau a todos y a todas. Saludos, chau, chau. Besitos, besitos, bye, bye. Nos hablamos. Sí.